Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mientras se van sumando a la transmisión, ya sea por el canal de YouTube del CESE o de Fundación Itaú, aprovechamos para darles la bienvenida a un nuevo jueves de charla, en este ciclo de charlas virtuales, que hemos organizado de manera conjunta desde el Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas y Fundación Itaú, conjuntamente con el Centro de Estudiantes Nuevo Espacio. La temática de hoy, como ven ahí muy claramente, vamos a hablar sobre aspectos legales del emprendimiento y me acompaña María Celina Figueroa. Hola, Celi, le terminamos diciendo. Está muy bien. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, María Eugenia, muchas gracias. Gracias por la convocatoria. Bien, ahora la vamos a presentar como corresponde y la vamos a dejar ser dueña del espacio. Pero antes queríamos invitarlos o contarles que este ciclo continúa el jueves que viene con una charla donde vamos a tratar la temática de primeros pasos para vender en el exterior. Es el jueves 23 de septiembre, también a las 18 horas. Y después vamos a seguir el 7 de octubre, jueves, 18 horas también, en números, para entender los números de nuestras redes, ¿no? Para entender un poco de esto de métricas, cómo impactan las acciones que hacemos en redes. Y vamos a cerrar el ciclo el 21 de octubre, también a las 18 horas, que es un día jueves, con una charla sobre experiencia del usuario. Así que los invitamos a que se sumen a las charlas que vienen. Y también los invitamos a que puedan ver aquellas charlas que ya hicimos en los canales de YouTube de la Fundación Itaú y del Centro Emprendedor. Ahí está todo el material y todas las charlas a las que ya vinimos, que ya fuimos emitiendo, así que la pueden revivir. Dos anuncios más antes de darle la palabra a Celina, es que va a estar habilitada durante toda la charla el chat para que puedan hacerle llegar cualquier duda, consulta o pregunta que quieran a Celina. Y al finalizar la charla vamos a compartir en el chat un link, que es una encuesta. Les pedimos que la completen porque es información que siempre nos viene bien saber qué temáticas les interesa y qué les parecen las charlas que compartimos. Y una vez que la contesten van a tener la posibilidad de acceder a la presentación de Celina en el día de hoy. No doy más vueltas, la presento. Celina es abogada egresada de la UBA con especialización en propiedad intelectual y transferencia de tecnología. Fue coordinadora de convenios en CONICET y creadora del Startup, un estudio jurídico focalizado en empresas de base tecnológica. Actualmente es socia en Smartis Consultora, donde asesora a emprendedores y pymes en distintos aspectos legales y de negocios, y también se desempeña como gerente de marcas del estudio Itera. Ahora sí, Celina, te agradecemos, te doy la bienvenida y la palabra. Bueno, muchísimas gracias de vuelta a vos y bueno, a la Fundación y al Centro Emprendedor por la convocatoria. Bueno, y a los que están del otro lado, buenas tardes y espero que no les resulte demasiado aburrido, que sé que todo lo que tiene que ver con aspectos legales a veces suena un poco pesado, pero bueno, vamos a hablar de temas divertidas dentro de lo que es esta temática. Arrancamos igual, bueno, un poco con lo que es el programa, ¿no? De lo que vamos a ver. Estructura jurídica, propiedad intelectual, contratos y algunas cuestiones regulatorias. Bueno, arrancando con estructura jurídica, a lo que nos referimos es, bueno, qué forma qué estructura societaria le voy a dar a mi emprendimiento. Si bien en general uno cuando arranca de manera informal, uno solo, con algún socio, con algún amigo, en algún punto es necesario asentarse y hacerse esta pregunta, bueno, ¿qué me conviene hacer? ¿Hago una sociedad? ¿Qué tipo de sociedad hago? ¿Cómo la hago? ¿Cómo arranco? ¿Qué me conviene? ¿Y cuáles son las características? Y acá un poco, bueno, las que voy a hablar son por ahí las más conocidas o las más comunes, ¿no? Según, obviamente, el tipo de emprendimiento que se trate, la elección va a ir más por un lado que por el otro, pero me parece importante que tengan por lo menos un pantallazo general
de estos tipos societarios de los que se habla mucho, pero bueno, cada uno tiene sus características. Bien esquemático, un cuadrito comparativo acá para lo que son las tres más comunes, ¿no? Que hoy escuchamos hablar: la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la SAS, que es la sociedad por acciones simplificada. Para ahorrarles un poco, les voy adelantando que lo que es sociedad anónima y SAS son muy parecidas, solo que, bueno, cuando se creó la SAS hace un par de años, la idea era simplificar, justamente de ahí el nombre, algunas cuestiones de trámite, de registro, ¿no? En lo que es Ciudad de Buenos Aires, todas las sociedades se tramitan por la justicia. Y bueno, el tema acá es un poco que ahora, últimamente lo que está sucediendo es que la SAS tuvo hace un par de años algunas objeciones, digamos, de que por ahí no respondía, la inspección, la IGJ no respondía con los tiempos que se suponía que tenía que responder. Bueno, la realidad es que hoy está medio como en la cuerda floja la SAS, pero existe, digamos, y está. Y por eso la incluí como para que la tengan en cuenta. Bueno, las diferencias, puse algunos de los aspectos más importantes, ¿no? En cuanto a la cantidad de socios, la SRE tiene una limitación de hasta 50 socios, en la SA y en la SAS puede haber una cantidad ilimitada, y es importante que en la SAS pueda haber un solo socio, sí, puede ser una sociedad unipersonal, lo que se llama con forma de sociedad por acciones simplificadas. La responsabilidad es, creo que, el ítem más importante, ¿no? Tiene que ver con que en cualquiera de estas tres sociedades los socios van a limitar su responsabilidad a las acciones, en el caso de la SA y la SAS, y en la SRL a lo que hayan suscrito, o sea, al capital suscripto, se dice, es decir, a la plata que yo invertí. Y acá un paréntesis, ¿no? ¿Por qué voy a constituir una sociedad si yo estoy bien así como estoy y me voy a meter en este lío? Porque lo más importante es que hay un momento en el que el emprendimiento crece y que es necesario separar los patrimonios. Es decir, que si yo tengo una deuda o tengo algún problema en la ejecución del servicio que estoy prestando o del producto que estoy vendiendo, no se afecte mi patrimonio personal, mi casa, mi auto, mis bienes. Y por eso es que existe, que se crea algún tipo societario, es decir, para que esta persona jurídica responda con los bienes digamos, que con los bienes de esa sociedad y no me impacte en mi persona y la de mis socios, ¿no? Entonces, eso como marco general. Cualquier sociedad, en principio, cualquiera de estas tres tiene esta finalidad, ¿no? Que se separen los patrimonios y que no se vea afectado. Ahora, bien, dentro de cada una, además, tenemos esta característica de que la responsabilidad está limitada, salvo en la SRL, que en algunos casos puede ser que los socios igualmente respondan de manera solidaria, se llama, frente a terceros, ¿sí? Es decir, hay algún problema con algún tercero, digamos, lo que se llama un tercero de buena fe. Pero en principio la idea es esta, ¿no? Las responsabilidades y cuál es la gran ventaja de formar una sociedad y digamos, de pasar esta estructura jurídica. Bueno, separar los patrimonios y tenerlo bien delimitado, lo que es mi bien personal de los bienes de la empresa, que es la que está eventualmente vendiendo un producto o prestando un servicio. En cuanto a capitales, la SRL, la IGJ no exige actualmente un capital mínimo, sin embargo, en la práctica hay un mínimo entre más o menos 30.000 y 50.000 pesos como capital mínimo para arrancar. En la sociedad anónima y en la SAS está regulado, la sociedad anónima actualmente arranca en 100.000 y la SAS está regulado en base al salario mínimo vital y móvil. Entonces, actualmente sería 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Y esto de la integración es importante. Integrar quiere decir justamente que al momento de constitución yo tengo que hacer un depósito de ese dinero. En el caso de la SAS tiene que ser completo, en el caso de la SRL también, y en el caso de la sociedad anónima se puede solamente depositar un 25% y después hay un plazo hasta de 2 años para conseguir el resto del dinero de ese capital social. Obviamente la SA, bueno, obviamente no, pero digamos la SA es un tipo societario que se usa para negocios que tienen algún tipo de riesgo, ¿no? De riesgo mediano alto. Entonces el capital social suele ser también más bien alto y por eso esta posibilidad de que se pueda integrar en partes, ¿no? Como que al momento yo hago un depósito, los accionistas, y después más adelante se termina de completar. Y después 3 aspectos más que son importantes para lo que tiene que ver con el día a día de la empresa, ¿sí? Porque bueno, está bien, yo hago la sociedad, la formo, bueno, y después ¿qué pasa? ¿Queda ahí? No, bueno, después hay que tener ciertas pautas, ¿no? La SRL
el órgano de gobierno lo va a determinar el mismo contrato social, en donde se va a establecer cómo se van a tomar las decisiones y cómo los socios van a decidir en esa SRL. La SA ya está previsto que tienen que tomar decisiones por asamblea, es decir, además las asambleas se tienen que convocar, están las asambleas ordinarias y extraordinarias. La ley exige cierto quórum, que igual se pone en el contrato, ¿no? Bueno, ¿cuándo hay un quórum? O sea, ¿cuándo va a sesionar esa asamblea? ¿Cuándo es válida una decisión tomada en asamblea? Y también todo lo que tiene que ver con mayorías y demás. Es decir, es un poquito más complejo lo que es la toma de decisiones. Y en las SAS también se da como más libertad a que el contrato establezca cómo se van a tomar las decisiones, y ahí eso es un poquito más parecida por ahí a la SRL. La administración de estas sociedades, bueno, en la SRL la van a llevar adelante la administración los gerentes, en la SA el directorio. Las composiciones de los directorios varían bastante, pero para que se den una idea, en general hay un presidente de directorio, un vicepresidente, como mínimo, después hay órganos de fiscalización y demás. Y en lo que es la SAS, puede haber una sola persona o puede ser más. De vuelta, si tengo una SAS de una sola persona, obviamente esa va a ser la que administre y tome las decisiones, ¿no? Pero podría pasar que haya más personas. Y en cuanto a los costos, si bien no les puse números porque realmente es muy variable y depende mucho, más o menos para que se tengan una idea. En general, lo que es costos, gastos y trámites de la IGJ en una SRL y en una SAS suelen ser medios a bajos, porque además, después durante la vida de estas sociedades, hay que hacer ciertos trámites en la IGJ que para la SRL y para la SAS son menores y son más baratos. En cambio, la SA tiene mucha demanda. Hay que presentar cualquier modificación que se haga en el estatuto, cualquier modificación a las autoridades, cambios de domicilio, bueno, eso es común a todas, ¿no? En todas hay que notificarlo todo el tiempo. Pero en el caso de la SA son trámites un poco más caros, ¿no? No solamente la constitución, sino más caros. El primer gasto, la primera diferencia que van a ver es que para la sociedad anónima se requiere sí o sí una escritura pública, y por ahí para las SRL y las SAS no, y por ahí es un contrato con firma certificada, o sea, ahí hay gastos por ahí de escribano que son distintos. Pero en general podríamos como resumirlo en que mientras mayor es el riesgo que va a asumir esa sociedad, bueno, obviamente mayor es el gasto, y por eso es que también se justifica adquirir una forma societaria como la sociedad anónima, que vuelvo a decir, en el día a día es un poco complejo, ¿no? Porque hay que llevar libros muy específicos que están regulados, algunas sociedades anónimas además están sujetas a fiscalización con J, que pide información, que pide acceso. Las otras dos son como más sencillas. Bueno, otras dos, cortito, ¿no? Sociedad unipersonal. Otras dos figuras, ¿no? Que existen y que sobre todo esta es nueva porque es porque hace poco que se reconoció como sociedad formal la unipersonal de una persona. Antes una sola persona no podía constituir una sociedad. Sí o sí tenía que ser dos o más. Bueno, la última reforma del Código Civil permite ahora y reconoce la sociedad de una sola persona. De vuelta, y acá el gran beneficio es el de separar los bienes, ¿sí? Yo no tengo socios, pero bueno, voy a formar una sociedad que sea jurídicamente, o sea, a los ojos de la ley, sea distinta de mis bienes, de mis patrimonios. Y la sociedad de hecho, lo que se llama sociedad de hecho, es ni más ni menos cualquier asociación o sociedad que ustedes estén manejando, es decir, sí, yo tengo 2 socios, hablo, ya empecé a vender, nos distribuimos las tareas, nos distribuimos las ganancias, pero no está formalizada, ¿sí? No ha pasado, no está en la IGJ inscripta con un número y demás. Simplemente funciona, ¿sí? Funciona y puede hacerlo legalmente, esto no hay problema. Acá lo que marqué son algunas desventajas que tienen que ver con que al momento de pedir un financiamiento o de buscar inversores, obviamente una sociedad que no está formalizada no es bien vista, y además hay mayores riesgos patrimoniales, por esto que les decía que los patrimonios no están separados, ¿sí? En cuanto no existe una sociedad formal, voy a responder siempre yo o mis socios con nuestros bienes personales, ¿sí? Una casa, un auto, lo que sea.
En la asociación unipersonal también puede pasar esto de que el financiamiento, la etapa de búsqueda de financiamiento sea un poco compleja, ¿sí? No hay como no hay como una fortaleza detrás, sino que simplemente la misma persona, nada más que vestido de empresa o vestido de socio. Y por último, bueno, algunas cuestiones a considerar, porque en general, bueno, ¿cuál es la que más conviene? Me suelen preguntar, y un poco lo hablábamos antes con María Eugenia, esto de que obviamente la decisión de qué tipo jurídico, qué tipo societario adoptar, tiene que ser, digamos, un trabajo conjunto entre lo que es el abogado, la parte legal y la parte contable, porque no es menor que según el tipo societario va a haber diferentes tipos de impuestos, carga impositiva, ¿no? Entonces, bueno, no es menor y yo sé que es una de las principales preocupaciones, bueno, ¿cuánto me va a salir y cuántos impuestos voy a tener que pagar? Pero bueno, algunas de las cosas que pueden ir pensando para ver si les conviene o qué tipo societario les conviene, tienen que ver con estas preguntas. Bueno, ¿cuántas personas intervienen en el proyecto y son socios? ¿Sí? Porque una cosa es el que me dio una mano, el que me ayuda con el marketing, el que me diseña la marca o lo que sea, y otra es, bueno, ¿quién es socio realmente en este proyecto? ¿Cuáles son los riesgos de vuelta? No es lo mismo si voy a encarar un proyecto, no sé, tecnológico en salud humana, que si me voy a dedicar a una venta concreta, venta de un producto directo a un consumidor, ¿sí? Los socios, bueno, esto de analizar si los socios tienen bienes a su nombre, por esto que les decía de la responsabilidad. Si se requiere financiamiento externo, de vuelta, porque a mayor necesidad de financiamiento, más estructura se va a necesitar, ¿no? Porque es un poco lo que es la garantía de quien está invirtiendo en ese proyecto. Y si existe propiedad intelectual, también es una pregunta importante porque, bueno, no es lo mismo decir, bueno, yo soy el dueño de la marca, que tengo que crear una empresa y que esa marca sea, digamos, esté directamente relacionada con una empresa, sociedad jurídicamente formal, que sale al mercado de otra manera. Bueno, hasta acá, Euge, lo que es la parte societaria. No sé si hay alguna pregunta, por ahí fue muy rápido, pero la idea era que tuvieran un pantallazo general. Se entendió perfecto. Ahí quizás una pregunta que surge es, ¿yo puedo, es fácil, o si se puede, y si es fácil migrar de un tipo de sociedad a otra? ¿Es posible? ¿La ley lo permite? ¿Es engorroso? Se puede, pero se puede, y es más o menos complicado, depende de cuál a cuál, de qué salto a cuál salto, pero se puede, en principio se puede, sí, puedo arrancar, y de hecho suele pasar a veces que dicen, bueno, arranco como una unipersonal y después cuando tengo más socios. La sociedad unipersonal es sociedad por acciones también, digamos, en ese sentido es parecida a la SA, pero es de un solo socio. De la SRL a la SA se puede pasar, pero bueno, el salto por ahí es medio complejo en cuanto a los papeles y requisitos, pero se puede. Bien, genial. Y después hay otra pregunta que llegó hace un ratito de Miguel, si para iniciar un emprendimiento es necesario iniciar formando una sociedad. No, un poco lo que les decía al principio. No, al principio todos, digamos, yo también soy emprendedora, tengo una faceta emprendedora. No, uno arranca con una sociedad de hecho, uno arranca como a ver y a organizarse y a ver, bueno, cómo se va a manejar y las proyecciones. El tema es que hay un momento, lo vuelvo a decir, uno es clave y es cuando necesito salir a buscar financiamiento. Y lo otro es cuando empiezo a tener bienes o activos, y ahí viene lo que es la propiedad intelectual, que necesito poner a nombre de alguien. Y a veces me pasa que me dicen, mirá, somos 3 personas y tenemos una marca de ropa. Y resulta que, bueno, ok, listo, la marca, ¿a nombre de quién de los 3? Y empiezan por ahí algunos roces, no, que a nombre mío, no, que no, es lo mismo, no es lo mismo. No, la verdad que no es lo mismo. Obviamente para arrancar sí, puede pedirse a nombre de uno y después se cambia la titularidad, pero a veces empiezan a surgir estas cuestiones de, che, bueno, tengamos a alguien que sea como el paraguas, ¿no? Que pueda organizar esto y que esté en cabeza de una sola persona que no sea física, es decir, que se separe un poco. Entonces ahí, en ese momento, y vuelvo a decir, y cuando ven la necesidad de obtener financiamiento es cuando mayormente se hace necesario pensar en una estructura jurídica. Genial. Clarísimo. Bueno, muchos comentarios de muy claros, se entiende muy bien, así que si te parece... Bueno, seguimos. Bueno, me alegro. Avanzamos. Bueno.
Ahora sí, viene la parte más divertida, o por lo menos la que a mí más me divierte, que tiene que ver con la propiedad intelectual. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de propiedad intelectual? Marcas, todo el mundo conoce, sabe más o menos de marcas, diseños y modelos industriales, patentes, derechos de autor y secretos industriales. Arrancamos con marcas, que de vuelta, todos los conocemos, hemos visto, sabemos más o menos lo que es una marca. Ahora, es importante que para la ley, una marca es un signo distintivo. Cualquier signo distintivo, sí y no. O sea, en principio sí, porque puede ser un dibujo, puede ser una palabra, una frase, puede ser una combinación de colores, solamente una combinación de colores, puede ser un olor o un sonido. Y la marca puede coincidir o no con la razón social, es decir, si yo, volviendo a lo que es la estructura societaria, si mi empresa se llama Fulanito S.A., mi marca puede ser Fulanito, o mi marca puede ser 3, 4 marcas distintas según los productos que yo voy sacando al mercado. Entonces, ahí en general se suele pedir la marca, o sea, una vez que se elige el nombre de la empresa, se suele proteger como marca, pero son dos cosas distintas y que van por separado, ¿sí? El nombre de la empresa es más a nivel comercial, digamos, y sobre todo por cuestiones de la IGJ. La marca, bueno, todos sabemos, tiene que ver con la venta, ¿no? Con salir a vender ese producto o servicio. Y decía que en principio sí, cualquier signo, pero no todos, porque hay prohibiciones. Y bueno, la ley, las prohibiciones más, digamos, que más vienen a la mano son, no se pueden registrar palabras comunes, es decir, yo no podría querer registrar mesa para vender mesas y que la marca sea solamente mía, o una palabra muy genérica, es decir, pasa, bueno, hoy es un caso casi emblemático, el de la Virome, de hecho, en su momento Virome era una marca y era una lapicera en particular, no era, hoy en día Virome pasó al uso común, se llama así, todo el mundo decimos esto es una Virome, aquello es una Virome, y ya no es más marca, la realidad es que se convirtió en el término genérico con el que uno reconoce un producto. Entonces, esas palabras genéricas tampoco son protegibles. Obviamente las marcas ya registradas por otras personas tampoco son, o de personas o empresas tampoco son registrables, y hay más provisiones que están en la ley, no los voy a aburrir, pero tienen que ver un poco con, bueno, esto, con el sentido común, con el sentido común, del espíritu, ¿no? De la ley. La ley lo que busca es proteger al consumidor. La ley de marcas tiene como una doble función. En principio busca proteger al consumidor y además darle al dueño de la marca ciertos derechos, ¿sí? y exclusividades. Pero tiene mucho que ver con el consumidor. Entonces, las previsiones que hay y las limitaciones que hay tienen que ver con que el consumidor no se vea engañado, ¿sí? No vaya a comprar un producto creyendo que es de determinada empresa o de determinado origen y resulta que nada que ver, o que pertenecía a otro. Entonces, bueno, las provisiones y limitaciones vienen por ese lado, después lo vemos mejor, pero para que se queden con esta idea. Productos o servicios, y acá algo importante, las marcas se solicitan, porque uno, digamos, el trámite es, yo me presento ante el organismo, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y le solicito que me conceda una marca. Ese registro, esa solicitud, se tiene que hacer por clase, se dice. ¿Qué es esto de las clases? Bueno, existe un nomenclador de 45 clases, todos los productos y servicios están divididos, clasificados en 45 categorías, ¿sí? Es decir, si yo quiero vender un producto farmacéutico, tengo una clase específica que es la clase 5. Ahora, si además yo quiero brindar un servicio, porque soy médico y lo que sea, o quiero poner una clínica, hay otra clase que es la que va para lo que es servicios médicos. Y así están divididos todos los productos por categorías de productos, por ejemplo, la vestimenta va en una categoría, los productos alimenticios van en otra, y los servicios. Y es importante destacar que no puedo pedir una marca para todo, ¿sí? No podría pedir una sola marca, digamos, no puedo pedirla a nivel trámite, sino que tendría que iniciar 45 solicitudes de las 45 clases, y además lo más probable es que haya objeciones porque es muy difícil que una empresa con una marca esté ocupando todo el mercado de todos los posibles productos y servicios que haya, ¿sí? Entonces, el registro se dice que se hace por clases y siempre en relación al menos a un producto o a un servicio. Y a su vez, ahora en el último tiempo, además, el INPI incluso lo ha restringido más porque antes uno podía decir, bueno, pido la marca fulanito para vender ropa, entonces la registro en toda la clase de ropa.
Bueno, ahora no, ahora hay que ser un poco más específico y el INPI pide que no se pueda hacer esto de toda una clase, porque las clases, después si las chusmean y tienen ganas, y chusmean las clases van a ver que tienen varias cuestiones, dice vestimenta, accesorios, qué sé yo. Bueno, hoy se pide que uno sea cada vez más específico en exactamente qué es lo que va a vender o lo que va a identificar con esta marca. Y el uso es muy importante. Hay dos cosas del uso que son importantes. Uno que es que tener en cuenta que la marca, como yo la solicito y como el INPI me la concede, es tal cual yo voy a tener el derecho después de usarla. Es decir, si yo registro de vuelta solamente fulanito y no le agrego ningún dibujo ni nada, mi derecho es sobre esa palabra, sobre esa marca. Ahora, si yo por el contrario registro un logo que tiene, no sé, un caballo y una flor y determinados colores, de vuelta, eso es lo que yo puedo usar como marca. No cualquier caballo, cualquier flor o cualquier color, sino lo que yo le presenté al INPI. Entonces, es muy importante hacer un análisis de, bueno, ¿cómo voy a usar la marca? ¿Cuál de todas las marcas es la que voy a usar? Porque yo sé que a veces en el proceso uno va, se sienta con un diseñador o uno mismo empieza a diseñar y llega a 2, 3, 5 logos distintos o 5 combinaciones distintas de colores. Y por ahí uno dice, bueno, esta la voy a usar para las redes sociales, esta la voy a usar para los carteles y esta la voy a usar en mi web. Bueno, ojo con esos usos y ojo después con lo que registran o lo que quieren registrar en el INPI y cómo lo registran. Eso por un lado. Y por otro lado, la ley exige que además, bueno, y el INPI exige actualmente que además haya una demostración de uso, es decir, van a ver que el registro, ahora lo voy a decir, el registro es por 10 años, es decir, una vez que el INPI me concede la marca, yo tengo la exclusividad de esa marca por 10 años, la puedo renovar. Ahora, de esos 10 años, a la mitad, a los 5, yo voy a tener que presentarme ante el INPI y no necesariamente demostrarle, pero sí garantizar que yo la estoy usando, concretamente para lo que la pedí. Y esto se cambió, digamos, se empieza a exigir porque pasaba que muchas veces uno arrancaba con una marca, automáticamente iba y la registraba, y claro, pensemos que eso queda funciona como un bloqueo para cualquier otro que quiera ir a registrar esa marca. Entonces, si yo la arranqué a usar y después en el medio me arrepentí, la cambié o no me fue bien y listo, chao, me dediqué a otra cosa, bueno, la idea es que esa marca quede libre para que otra persona sí la pueda usar si efectivamente, ¿no?, le interesa. Entonces, estas dos cosas, ¿no? Que como registro tengo que usar, ese sería un primer principio, así como registro, lo que registro es lo que yo tengo que usar. O sea, puedo usar otras cosas, pero no va a estar protegido. Y por otro lado, que el uso que yo hago tiene que después, cada tanto, ir y presentarse en el INPI, acreditarse como para yo poder seguir teniendo todos los derechos que me da el registro. Y la última cuestión, que es también muy importante, es que el registro no es obligatorio. Es decir, yo puedo usar una marca y nunca registrarla. No hay problema con eso, en principio. El tema es justamente todas las ventajas que me da tener el registro, que ahora las vamos a ver un poco más adelante. Pero no es obligatorio registrar la marca y de hecho, al punto que yo puedo presentar una solicitud, el INPI actualmente tarda 1 año y medio, 2, en conceder una marca, o sea, en decirme sí, Celina, esta marca es tuya y la podés usar solo vos. Y durante ese tiempo, obviamente, yo puedo usar mi marca, ¿sí? No hay problema. El tema tiene que ver con la protección, sobre todo. Bueno, algunos ejemplos de marcas hiper conocidas. Simplemente les puse acá las categorías como para que tengan mi idea de lo que les decía antes. Una cosa es si yo quiero registrar o tengo solamente un logo, como en los primeros casos, que estamos hablando de marcas figurativas, una manzana o lo que sea, la pipa de Nike. Las marcas mixtas son las marcas que van a combinar un dibujo o un diseño con una frase o una palabra. Y las marcas denominativas son simplemente las marcas, bueno, acá está Google con estos colores, pero digamos, podría ser Google en blanco y negro, en negro, no hay problema. La denominativa simplemente es la palabra o la frase. Entonces, existen estos 3 tipos de marcas y es importante porque en los formularios, cuando ustedes van a completar, el INPI pide que ustedes declaren qué tipo de marca es la que están queriendo proteger. Bueno, algo más, perdón, yo me detengo acá porque es un tema que me divierte mucho, pero el tema respecto de las marcas mixtas, lo importante es que la protección va a ir sobre el conjunto, es decir, bueno, acá porque es Lacoste, y obviamente Lacoste tiene registrado un montón de cosas, se tiene registrado por un lado cocodrilo, por otro lado Lacoste. Pero si no tuviera
esas dos registros y solamente tuviera registrado el cocodrilo y el ACOS, la protección va sobre todo el conjunto. O sea, cualquier otro podría usar un cocodrilo. Podría, muy entre comillas, de vuelta, si yo saco un cocodrilo que es muy parecido y además lo estoy usando para vender ropa, la verdad es que, bueno, más allá de cómo lo haya registrado, ahí hay una infracción, si se quiere. Pero me interesa esta idea de que el registro mixto está muy bueno, es interesante hacerlo, es decir, combinar un logo con una palabra o una frase, pero siempre tengan en cuenta que la protección va a ir sobre el todo y no sobre cada partecita separada. Bueno, hasta acá marcas así como muy por arriba, no sé si hay preguntas o dudas de esto. Sí, hay una consulta que llega por el chat que nos preguntan si yo ya no quiero usar la marca. Yo ya sé que la cambié. ¿Tengo que hacer un trámite para darla de baja o espero esos 5 años de los que hablábamos y se da sola de baja? Sí, no es necesario hacer ningún trámite adicional, no. Bien. Sí, puedes esperar eso. Ok, esos 5 años y automáticamente se da de baja sola. No sé si vas a hablar del alcance del registro. Digo, si yo registro la marca, ¿lo vas a hacer más adelante? Sí, pero podemos, sí, no, lo menciono cortito, pero podemos hablar ahora, sí. No, porque es importante. El registro de marca, como de otros registros que vienen después, son siempre a nivel nacional. Es decir, en la marca registrada en Argentina es válida en Argentina y no en otro país. Y viceversa, ¿no? Y así funciona en todo el mundo. Es decir, las marcas que se registran en Estados Unidos, en principio, son válidas en ese país. Lo que suele suceder con las grandes marcas, obviamente, es que van y registran en cada oficina local de cada país, o por lo menos de los países en los que saben que van a tener actividad comercial. Pero el registro es país por país. Bien. Me imagino, digo, que uno le pone tanto tiempo en la ideación, en la creación, en la elaboración de una marca, un logo, y quizás no hacer ese paso del registro me puede llevar a que en algún momento, si hay alguien que lo registre antes que yo, puede ser que tenga que dejar de usar mi marca. Sí, totalmente. Sí, es el gran, digamos, por ahí miedo o por ahí la consulta más común que tengo. Sí, uno sobre todo, digamos, aconseja el registro porque en principio no es muy costoso, la realidad es, no es un trámite de por sí costoso que diga, bueno, esto es imposible de pagar. Y las desventajas que trae son muchas, sobre todo esto, sí. Y me ha pasado recientemente de gente que me dice, che, mira, invertí tiempo y además contraté un diseñador porque fui a esto, y después me di cuenta que cuando entré, no sé, a Instagram o alguna de las redes sociales o incluso googleando, veo que hay algo muy parecido y encima si hay alguien que tiene registrado, bueno, ahí sí, peor, porque la realidad es que ahí sí o sí, si hay alguien que ya tiene registrado algo muy parecido o igual, obviamente tenés que dejar de usar esa marca. A veces pasa que reciben incluso avisos, ¿no? Che, deja de usar esa marca porque es muy parecida a la mía, qué sé yo. Así que bueno, fundamental al momento de hacer el registro, al momento de sentarse y pensar la marca, obviamente hacer esta búsqueda, sobre todo si yo ya sé que mi principal canal de venta, por ejemplo, van a ser las redes sociales, bueno, lo primero que tengo que hacer es mirar cómo están las redes sociales y ver qué está dando vueltas ahí. Porque no tiene sentido ir con un registro que después no me sirve o ir con un diseño y gastar plata en eso y que después tampoco me sirva protegerlo. Es como que las dos cosas tienen que ir de la mano. Bien, y ahora te hago una pregunta muy parecida, pero te la doy vuelta. Si yo hice el trámite, hice las cosas bien, registré mi marca y veo en las redes sociales, como vos bien decías, una marca muy similar, muy parecida o la misma marca, ¿a quién tengo que recurrir? ¿Tengo algo para hacer? Sí. En principio, mira, lo primero, yo es lo que digo, mira, siempre el acercamiento amigable es el que primero uno intenta, porque obviamente no, pero muchas veces digamos, la gente lo hace sin ninguna mala intención, a veces no saben o no se ponen a hacer esta búsqueda previa y qué sé yo. Entonces, primero es acercarme a ese usuario, si es en las redes, a esa persona, por ahí con un mail o con un mensaje, decirle, mirá, yo tengo esta marca registrada, por favor, deja de usarla, fíjate, bla, bla. Y después uno va escalando, ¿no? Obviamente cuando no hay respuesta o cuando ve que, o la respuesta del otro lado es, no me importa, yo la voy a usar igual, y bueno, y empiezan ese tipo de cosas, bueno, ahí sí intervenimos los abogados, que yo sé que la gente mucho no le gusta convocarnos, pero en estos temas es inevitable. Y bueno, porque uno a veces manda una carta documento, en realidad
el reclamo es así, es de privado a privado, digo, no es que yo voy a ir al INPI y le voy a decir, INPI, defendeme mi marca. El INPI no hace eso, el INPI simplemente registra y tiene ahí las marcas registradas. Ahora, no va a hacer nada activamente en ese caso, el que tiene que hacer activamente es el interesado, el privado. Entonces, no te queda otra que ir después a una carta documento o a algún otro tipo de comunicación y bueno, y empezar un poco a negociar o a pedirle directamente que lo deje de usar. Y el último escalón es la acción judicial, que existe, que se llama cese de uso y es una acción, es un juicio que se hace por cese de uso a aquella persona o empresa que está usando ilegítimamente una marca. Pero ojo, tenés que tener tu marca registrada, es decir, no simplemente con el hecho de que yo presenté el formulario en el INPI, ¿no? Tiene que estar la marca registrada y ojo que eso, la tenés que estar usando, digamos, porque si la dejaste y después que a veces ha pasado que han llegado por ahí algún que otro caso a la justicia de gente que por ahí se quería como aprovechar y bueno, yo no la usé, pero la usó otro, bueno, voy y le reclamo, bueno, pero vos no la estás usando, o sea, puede pasar eso también. Pero en principio, digamos, reclamo hay, posibilidad de reclamo hay y depende, digamos, en dónde estés, pero va jalando, ¿no? De amigable a un juicio después, posterior. Bien. Tomo una pregunta que dice Moisés, que hace Moisés, y ahí avanzamos ya con el siguiente tema, pero dice si el registro de marca lo puede hacer uno mismo o es necesario que lo haga alguien por, digamos, no sé si él pone un letrado o es necesario que lo haga una persona o un profesional en particular. No, lo puede hacer uno mismo, no hay problema. Obviamente uno recomienda el asesoramiento, y esto lo digo más allá de los servicios que prestamos y los que estamos en este rubro. El asesoramiento yo lo recomiendo por todas estas cuestiones, porque hay, de vuelta, para no gastar dinero en vano, es decir, para que no sea después un formulario que está mal presentado, porque si está mal presentado el INPI te lo rechaza, y hay ciertos momentos en los que el INPI sí por ahí te va a exigir que te presentes con o un agente de propiedad intelectual o un abogado. Pero en principio, para iniciar el trámite, lo puede hacer cada uno. No es necesario ningún agente ni abogado ni nada. Genial. Bueno, hay otra pregunta de Darío, pero es por el tema que viene. Así que bueno. ahí... Sí, yo estaba mirando la hora, así que... Vamos a avanzar. Sí. Perdón, voy un poquito más rápido, pero bueno. Modelo de diseño industrial. Bueno, acá, de vuelta, son todos institutos distintos de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, para ir un poco afinando el oído, la marca se registra, ¿sí? Uno registra una marca. Modelo de diseño industrial es otro instituto que lo que va a proteger es la forma o el diseño de un producto, siempre y cuando esa forma o ese diseño sean originales y novedosos. Novedosos tiene que ver con que no exista nada igual en el mercado dando vueltas, ¿sí? Que no esté publicado, también tiene que la publicación, digamos, es decir, si yo diseñé una cama nueva, espectacular, divina, y la publiqué en las redes y no la protegí, ahí yo misma afecté la novedad, se dice, es decir, yo misma ya me deschavé, por así decirse, como que ya lo puse y bueno, y todavía no lo tengo protegido. Entonces, ojo con eso porque la novedad tiene que ver con ese tema. Y lo importante del modelo de diseño o diseño industrial es que no se protege la función del producto, sino justamente el aspecto, cómo se ve. Y para que sea más claro, acá hay algunos ejemplos. La bicicleta, obviamente una bicicleta hoy en día ya no es protegible como invento, como tal, porque todo el mundo conoce las bicicletas. Ahora este diseño en particular de esta bicicleta de Mazda sí está protegido por diseño industrial. Y acá es donde vuelvo, es la función, no es el hecho de ser una bicicleta, sino de que tenga este diseño. Lo mismo con este tipo de sillas, que estaban protegidas también cuando salieron, eran como una novedad, muy originales, y se protegieron. Y acá puse un poco los productos de Apple, porque son, digamos, pioneros en todo lo que tiene que ver diseño de este tipo. Hoy ya para nosotros es más que común, al punto que uno ve un celular con determinado diseño y ya sabe de quién es, ya sabe efectivamente si es un iPhone o no. Eso es lo que logra el diseño y esa es la originalidad y la novedad que se busca y que se protege. Y en ese sentido Apple creo que es uno de los pioneros que han logrado que con productos comunes, como digamos, un televisor, una computadora, que todos conocemos, darle un diseño tan particular y tan novedoso que lo han podido proteger. Sigo, así no nos demoramos mucho. Patente, y acá es otra cosa, ¿no? Este es otro instituto. Entonces tenemos marcas, tenemos diseños y tenemos patentes.
La patente de invención, yo digo siempre es la línea bonita, porque es lo que todo el mundo quiere, la patente, o determinados emprendedores con determinados proyectos sobre todo tecnológicos o científicos, quieren una patente. Bueno, ¿qué es una patente? La patente es un invento, sí es un invento, pero es un invento que cumple o que tiene que cumplir con 3 requisitos que son muy difíciles de cumplir, no imposibles claramente, pero muy difíciles. Uno es que tiene que ser novedoso, y tiene que ser novedoso a nivel mundial, es decir, no tiene que existir nada igual ni parecido en ningún lugar del mundo, por más que yo lo quiera patentar en Argentina y vender en Argentina. Es una característica de las patentes que la novedad, el requisito tiene que ser mundial. Altura inventiva es otro requisito y tiene que ver con que tiene que ser algo que realmente no sea evidente para alguien que está en la materia, ¿sí? Es decir, el ejemplo más burdo, quizás, si yo agarro una silla y en vez de, bueno, encima cada día hay más, pero en vez de 4 patas le pongo 3, bueno, la realidad es que ahí, supónganse que no, si no existe algo así, bueno, es novedoso porque no existe en el mundo, está bien, pero no, digamos, es algo relativamente sencillo, digamos, no hay una complejidad técnica que yo, digamos, me maté pensando o que trabajé con alguien especialista en el tema y dijo, bueno, podemos hacer esto. Entonces, la altura inventiva es uno de los requisitos más difíciles de conseguir, que tiene que ver con esto de que no sea evidente, sobre todo para un experto en el tema, ¿sí? Y además tiene que tener aplicación industrial, y esto parece obvio, pero no lo es. Es decir, tiene que servir para algo, me tiene que solucionar un problema que esté existiendo en un determinado momento. Digo, hoy creo que el problema que todos estamos sufriendo y viviendo con el tema del COVID es como, bueno, entonces es como, claramente hay un problema a nivel mundial, en este caso es un extremo, ¿no? Pero es un problema a nivel mundial que necesita de una solución. Volviendo al ejemplo burdo de la silla con 3 patas, la verdad que, ¿qué problema me soluciona? No, bueno, es una alternativa. Bueno, si es una alternativa, entonces podemos ir por diseño, ¿sí? Entonces volvemos y usamos otro instituto de propiedad intelectual, pero no una patente. Las patentes están reservadas a determinados inventos, como les digo, bastante complejos. Y escalable tiene que ver con el hecho de que tiene que ser algo que se pueda reproducir. Porque, ¿qué pasa? A veces algún científico o tecnólogo dice, bueno, llegué, descubrí, no, bueno, después vamos a hablar de descubrimiento, pero digo, logré hacer un cohete que hace tal y tal cosa. Ok, listo. ¿Cuántos más se pueden hacer? Ah, no, bueno, ni idea, porque lo hice una vez y perdí la fórmula, o estaba en mi laboratorio y perdí la fórmula. Digo, algo que solamente se puede hacer una sola vez y que uno llegó medio como una eureka o de casualidad y que después no lo puede reproducir, tampoco es patentable, por más que tenga mucha altura inventiva y por más que no exista nada en el mundo, ¿sí? ¿Y por qué tantos requisitos? Bueno, porque la patente da mucho derecho. La patente da un derecho, lo vamos a ver, por 20 años de exclusividad, de ser el único que va a poder comercializar ese producto. ¿Qué cosas son patentables? Productos, procedimientos o métodos, compuestos químicos, equipos o instrumentos médicos, son algunos ejemplos, ¿sí? ¿Qué cosas no son patentables? Descubrimientos. Iba por la calle, iba por el bosque, descubrí una nueva planta, no, si es algo que descubrí, que ya estaba, lo que se dice, en la naturaleza o en el estado del arte, si ya existía, simplemente yo puse los ojos ahí, no es patentable. Todo lo que es material biológico no es patentable, y el software en nuestro país no es patentable. En nuestro país digo porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí es patentable. El software en nuestro país va por otro lado. Bueno, entonces, repasando, tenemos marcas, tenemos diseños, patentes, 3 cosas distintas, 3 institutos distintos que protegen diferentes cosas. En cuanto al registro, como decíamos, en todos los casos el registro es país por país, tanto de diseño como de patente y de marca. En nuestro país, las 3 cosas se registran en el INPI. Los plazos de protección, como ven ahí, bueno, son distintos, 10, 25. La marca se puede renovar indefinidamente. La patente no es renovable, solamente dura 20 años. Y los modelos y diseños, 5 y hasta 2 veces más se puede renovar. Y los efectos del registro tienen que ver con estas ventajas. El registro es lo que me va a dar la exclusividad del uso, ya sea de la marca o de la patente. Es lo que me va a permitir defenderme si hay alguien que lo copia o que hace uso no autorizado de mi marca o de mi patente o de mi diseño. Por supuesto, le da mucha valorización, le da mucho valor
al producto o al servicio que yo estoy brindando, si en un determinado momento digo, bueno, esto está, bueno, si digo está patentado, obviamente el valor ya aumenta, se aumenta exponencialmente, pero si no, digamos, si no fuera una patente, pero si una marca, la marca también le da valor al producto, al servicio, a la empresa. Y fortalece cualquier negociación en el sentido, pensando ya en una negociación de vuelta con algún inversor, o incluso si un día quiero vender, por ejemplo, la marca o me quiero desprender de esa patente. Entonces, obviamente tener el registro me para en otro lugar. Bueno, sigo, ¿te parece? Por la hora, digo, porque sigo con propiedad intelectual. O decime si querés preguntas. Dos preguntas. Dale. ¿Costos asociados a patentar? Más o menos, entiendo si es muy costoso o no. Y tiempos, si lleva mucha demora de tiempos. Sí, bueno, eso es sí, buena pregunta, y las dos cosas son dos sí. O sea, sí es muy costoso patentar. Estamos hablando, a ver, no quiero, pero para arrancar, piensen que un análisis de patentabilidad, que es lo primero que se hace, justamente es ver si la patente, vuelvo un poquito para atrás, cumple el invento, cumple con estas tres condiciones. Para esto tienen que intervenir, se hace un trabajo en equipo, interdisciplinario, se intervienen mínimo 2 o 3 personas, y un estudio de ese tipo arranca en los, no sé, 100.000, 150.000 o 200.000 pesos. Y puede escalar muchísimo más, o sea, no es que, porque, bueno, depende mucho de la tecnología y el rubro en el que estemos hablando. Y los tiempos, lamentablemente, sí son largos, sobre todo en Argentina, la verdad es que una patente tarda en salir 5 o 6 años y a veces un poco más. De hecho, no los quiero desaletar, pero hay casos paradigmáticos en los que, porque los 20 años son desde el momento de que se presenta la patente, y eso es un poco la contra que tiene, no es del momento que me la conceden, sino que va como para atrás. Entonces, si yo pido una patente hoy, pero me la conceden en 10 años, se dice que a esa patente le queda de vida 10 años solamente. Bueno, sí, es costoso y lleva mucho tiempo, pero bien, obviamente estamos hablando de, por eso yo insisto, digo, la patente es la niña bonita, pero digo, obviamente tiene todas estas particularidades, ¿no? Bien, genial, súper claro. Y la última, hay una de Paola que dice, porque hay una de Horacio, pero la vamos a retomar al final, si te parece, y hay una de Paola que dice, ¿se puede patentar un alimento? En realidad, a ver, un alimento, habría que ver qué tipo de alimento. Podría ser un producto, sí, un producto alimenticio sí podría estar patentado, pero en realidad lo que uno hace es, porque no es una categoría, no es un alimento en general, ¿no? Sino que un determinado producto alimenticio con estas 3 características podría ser, pero no hay muchos, o por lo menos yo no conozco muchos casos. En general las patentes, a ver, les digo, concretamente están pensadas para todo lo que es medicina, digamos, salud humana, en general ahí es donde, y por eso se habla mucho de las farmacéuticas y demás, porque ahí es donde reinan las patentes, si se quiere. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnologías con tecnologías de comunicación y demás, o bueno, con aparatos y equipos así muy complejos de telecomunicaciones, por ahí, por ese lado también. Bien, genial. Si querés aprovechamos y contestamos la de Horacio, si no lo hacemos esperar, que dice, dale, ¿cómo se registra, qué trámites y cuál es el costo para registrar una aplicación o un programa tecnológico? Bueno, eso es lo que sigue, porque como les dije, todo lo que es software, apps y demás, no van por este lado, sino que van, y aprovecho, entonces seguimos y ahora le contesto. Horacio, genial, buenísimo. Sí. Derecho de autor. En nuestro país, el derecho de autor lo que protege son obras, ya sea literarias, musicales, arquitectónicas, ¿sí? Cinematográficas, pinturas, esculturas, fotografías y software. En nuestro país, el software se protege por derecho de autor. La característica del derecho de autor y de esto en particular es que el derecho nace con el momento de la creación. Se dice, si en el mismo momento en el que yo estoy haciendo un dibujo o un firulete en mi cuaderno, ya tengo derechos sobre ese dibujo firulete. Ya sea, bueno, de vuelta, aplicado a todo esto, una foto, una obra musical, o un libro, o digamos, una obra literaria. Y lo mismo sucede con el software. En el mismo momento en el que yo que lo estoy escribiendo y desarrollando, o la aplicación, ya ahí tengo el derecho. Y en este caso el registro es optativo.
salvo en el software comercial, ¿por qué? Porque ahí uno cuando ya tiene pensado una aplicación o un software que obviamente la va a vender y la va a distribuir, bueno, ahí sí se exige el registro. Y el registro se hace de cualquiera de estas obras, se hace por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la DNDA, la Cámara, CESI, que es la Cámara Argentina del Software, CESSI, también registra software, bueno, un trabajo conjunto con la DNDA. Puse ahí originalidad porque suele ser el requisito. Ahora, la característica del derecho de autor es que uno lo que hace es, el registro es agarrar un sobre, o sea, hay que completar un formulario, se agarra un software y dentro del software se pone la obra, se pone la obra o, digamos, se puede, obviamente, en el caso del software, se puede poner un CD o algo, un pendrive o lo que sea que contenga, ¿no? La obra. Ahora, eso se cierra, un libro, por ejemplo, pongo ahí adentro un libro, lo cierro, lo firmo y lo deposito, se dice, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Esa oficina no va a abrir el software, perdón, el sobre. El sobre se va a archivar y va a quedar ahí guardado. Lo que va a suceder y cómo va a funcionar la protección es que si el día de mañana yo veo que hay alguien que está comercializando un software igual al mío, o que publicó un libro y en realidad ese libro yo ya lo tenía depositado, ahí voy a pedir que se abra el software, que se abra el sobre y demostrar que en realidad eso que estaba ahí depositado era mío, ¿sí? Tiene que ver más con la prueba después y con la protección que puede surgir ante un eventual plagio, se dice, ¿sí? Habrán escuchado la palabra plagio. Bueno, plagio se usa para lo que es todo lo que es derecho de autor, es decir, cuando alguien está copiando o usando una obra sin autorización. Las obras se pueden registrar como inéditas o publicadas, bueno, hay diferentes tipos, después no me tengo mucho ahí porque si no, no llego a la última parte, pero depende también en qué estadio está, de vuelta, si es una obra que ya publiqué o si es algo que es completamente inédito y el registro es sutilmente distinto. Pero en principio quédense con esta idea de que se mete en un software y se guarda. Siempre doy el ejemplo, yo podría meter en un software el Martín Fierro y decir que es mío, que la DNDA no se va a enterar, si no es que lo va a abrir y va a decir, ay, a ver, pero obviamente el día de mañana, si hay algún problema, yo no voy a poder hacer valer ese derecho porque claramente no es mío. Entonces, funciona un poco así. Y puse ahí dos llamadas de atención, ojo con las obras por encargo, es decir, cuando yo me siento y le pido a un diseñador que me diseñe mi logo, ojo, porque ese diseñador, en principio, es el que tiene cualquier derecho sobre ese logo, en cuanto dibujo obra. Entonces hay que tener cuidado y dejar las cosas muy claras de un principio. Yo sé que en general esto se maneja de manera informal y uno le encarga el trabajo, se lo paga y listo, pero a veces cuando uno ya escala un poquito en el emprendimiento y por ahí sabe que a un mismo diseñador le va a encargar muchas cosas, yo sugiero hacer un contrato para que quede muy claro que lo está haciendo por encargo, es decir, que él después no va a ir a querer reclamar un derecho de autor sobre ese logo que yo estoy usando en mi marca. Y lo otro muy importante es un mito, las ideas no se protegen. Es decir, yo puedo tener una idea brillante, pero si no la puedo concretar, ya sea en un libro, en una obra, digamos, en pictórica, o en un software o en algo concreto, sigue siendo idea y la idea no se protege. De hecho, habrán visto que, no sé, en el cine es muy común que digas, bueno, es la típica película pochoclera que, no sé, el rico se enamora de la pobre bueno, esas ideas no son protegibles y es por eso que se repiten. El tema es cómo se está representando esa idea, ¿sí? La originalidad y la particularidad que tiene al momento de sentarme y crear una historia con elementos que son comunes, ¿sí? Que ya las ideas circulan. Pero muy importante esto de que las ideas no se protegen porque pasa mucho en las redes y lo veo, no, era mi idea, me la robaron, bueno, ojo con esto. Bueno, secreto industrial también, cortito. Secreto industrial no es ni más ni menos que información que yo simplemente voy a decidir no compartir, no registrarla, no publicarla en ningún lado, sino tenerla como top secret. Y lo que se hace en ese caso es, sobre todo ya en una estructura de empresa, es firmar contratos y tener reglas muy claras de uso. Es decir, esto no puede salir de acá, esto no puede salir en un mail, y bueno, regularlo para adentro. Y el caso más paradigmático es, lo habrán escuchado 1000 veces, la fórmula de Coca-Cola, que nadie sabe bien, digamos, cuál es exactamente la fórmula. Bueno, Coca-Cola la mantiene, esa fórmula de su producto, bajo secreto industrial. Es decir, no la tiene registrada ni protegida por ningún lado, más que
con acuerdos hiper estrictos y muy duros de confidencialidad. Euge, hasta acá todo lo que es propiedad industrial e intelectual. Bien, una pregunta así avanzamos rápido. Dice, perdón. Sí, no, perdón, me faltaba una cosa más, pero decime. Como quieras. ¿Querés terminar y retomamos al final? Bueno, dale, perdón. Negocios, porque bueno, muchas veces me dicen, bueno, perfecto, ya está, invertí buenísimo en un diseño, invertí en una marca o invertí en una patente si fuera el caso. ¿Y ahora qué hago? O sea, está bien, lo tengo ahí, buenísimo, pero bueno, y acá es cuando yo digo, bueno, eso se convierte en un activo intangible. Piensen que en todas estas cuestiones son, digamos, todos estos que estuvimos hablando, diferentes institutos, nos permiten hacer negocios, ya sea licenciar. Licenciar es sinónimo de autorizar el uso. Es muy común en software, todos nosotros firmamos licencias de software 1000 veces cuando nos bajamos una app y ponemos acepto, bueno, todas esas son licencias generalmente. Digamos, es autorizar que otro use, ya sea gratis o con un pago, pero es una licencia. Licencias de marca son las más comunes y las licencias de software son las más comunes y son negocios muy redituables. Franquicias también deben conocer el término, pero bueno, hay franquicias un poquito más, tiene otras características, pero las franquicias generalmente incluye una licencia de una marca. ¿Sí? Es decir, yo te digo cómo tenés que hacer mi negocio, mi cadena de hamburguesas, manejala vos, pero con todos estos requisitos, y entre esos esta es la marca y así es como se usa. Y puedo vender, lo que decía antes, quizás quiero cambiar de rubro, quizás no me interesa más, o quizás viene una súper oferta de otra empresa que me quiere comprar mi empresa. Bueno, una cosa es comprar la empresa y otra cosa es comprar la marca. Cada cosa vale por separado, si bien después uno hace un paquete, ¿no? Pero la marca tiene un valor y por eso lo importante también de protegerla y cuidarla, no solamente registrarla, sino cuidarla durante la vida de la marca, porque después claramente se puede vender como cualquier otro activo. Ahora sí, Eugenio. Bien, Darío nos pregunta si se pueden ceder los derechos de autor, si hay una documentación que sea necesaria y si con el pago no es suficiente como para entender que yo estoy cediendo un derecho. Sí. No es suficiente. En algunos casos no es suficiente. A ver, en la mayoría de los casos no hay problema y digamos, esto sucede. Yo, sin ir más lejos, le encargué el diseño de mi marca a una diseñadora y la verdad es que no le hice firmar un contrato siendo abogada. Digo, a ver, también tiene que ver un poco con uno cómo se maneja, ¿no? Pero a nivel legal, digamos, estrictamente, si llega a haber un problema y uno va a un juicio, no es, el pago no es sinónimo de me quedé sin mis derechos. Sobre todo porque los derechos de autor tienen características muy particulares. Y tienen que ver con que la cesión se puede ceder, pero tiene que ser expresa. Se tiene que decir, yo te cedo mi derecho a. Y el derecho a del derecho de autor incluye, por ejemplo, todo lo que sea modificación o alteración de la obra. Habrán escuchado quizás alguna vez algún caso de que, bueno, si yo compro un cuadro de Picasso y después un día me agarro un ataque y lo quiero romper, ¿lo puedo romper? Sí, porque es mi cuadro. Bueno, se van a sorprender si les digo que la respuesta es no. Porque tiene que ver con el derecho moral que hay sobre la obra y sobre que la obra no sea alterada. Hay una discusión eterna en el tema, pero en principio no es tan así, o sea, no es solamente por el hecho de que yo haya pagado, listo, es mío, hago lo que quiero con la obra. No, hay una serie de derechos que si no se cedieron expresamente, es discutible. Por lo menos quédense con la idea de que es discutible. Pero sí se pueden ceder, sí, tranquilamente, y de hecho, generalmente lo que se hace en los contratos es ceder determinados derechos. Genial, si te parece avanzamos ya ¿bien? Con lo que queda. Dale. Y retomamos si quedó alguna pregunta al final. Perfecto. Bueno, igual esto es más que nada como un pantallazo, no voy a entrar en cada contrato en particular, pero bueno, otro de los aspectos legales que es importante tiene que ver, y me habrán escuchado nombrar mucho la palabra contratos, porque sí, evidentemente, digamos, y aunque a muchos no les guste, hay un momento en el que las cosas hay que ponerlas por escrito, las relaciones hay que tenerlas claras, y desde lo legal lo ideal es tener los contratos que correspondan. No todos estos, pero según el emprendimiento, algunos sí, algunos no. Contratos de socios o accionistas, bueno, perfecto, me puse de acuerdo, voy a hacer una sociedad anónima. Ok, ¿cómo me voy a regular en esa sociedad? Digamos, y más allá del estatuto que se presenta en la IGJ, hay contratos de accionistas que regulan un montón de cuestiones que tienen que ver, bueno, cómo nos vamos a dividir las ganancias y demás cuestiones.
Contratos de confidencialidad, sobre todo para cuando hay temas muy sensibles, digamos, cuando por ahí hay alguna tecnología o algo que de vuelta, por ahí no es protegible, porque por ahí no da para una patente, por ahí no da para un diseño, pero igualmente tiene alguna cuestión ahí media secreta o que simplemente quiero mantener, que no sea público. Bueno, contratos de confidencialidad. Son muy comunes cada vez más, a veces me dicen, no, ¿cómo le voy a pedir que me firme esto? Me da cosa. Son comunes y la mayoría de las personas que están, digamos, en estos temas han firmado alguna vez. Contratos de diseño, bueno, un poco por esto que le decía relacionado a que, ojo con los diseños, ya sea diseño de una página web o diseño de un logo, se hacen este tipo de contratos todo el tiempo para que justamente se dan los derechos de, ya sea modificar la obra, registrarla, etc. Desarrollo de sitio web, lo mismo, porque ahí tiene que ver con el tema del diseño, pero hay, bueno, contratos específicos para lo que es el desarrollo del sitio web. Alquiler hoy en día, la verdad es que, sobre todo en este contexto, yo creo que, bueno, la mayoría de nosotros tratamos de evitar cualquier alquiler de local comercial, pero bueno, es un contrato que eventualmente hay que tener en cuenta si voy a poner un local, si voy a alquilar una oficina. Contratos de servicios especiales, esto está muy ligado, bueno, yo tengo un paso por el sistema científico, entonces por ahí, por ese lado viene. Muchos emprendimientos que son de base científica o tecnológica necesitan contratar servicios por ejemplo, que hagan un testeo de tal o una prueba de tal aparato si funciona, o una prueba química, o si estoy con alimentos, bueno, justamente pasar algún testeo químico de la composición. Son servicios muy específicos, muy especiales, y que en general hay que tenerlos bien regulados por un contrato. Bueno, licencias, franquicias, todos estos acuerdos, estos negocios que se pueden hacer sí o sí se formalizan con contratos, incluso la publicidad en internet también van contratos, que son contratos, lo que se llaman contratos digitales o de adhesión, que aparecen ahí, uno pone acepto y ya está. Ojo, porque son contratos, digo, no perdamos de vista que son contratos, lo mismo con las licencias o cuando uno se baja, decía, una aplicación o un software. No todos los emprendimientos, no todos los emprendedores van a tener que firmar todos estos acuerdos siempre, algunos sí, algunos no, pero está bueno esto, saber que existen, conocer y sobre todo conocer la importancia de para qué voy a firmar un contrato, ¿no? ¿Cuál es el objetivo al que quiero llegar y qué es lo que quiero proteger con el contrato? Bueno, y la ultimísima, que tiene que ver con cuestiones regulatorias, y esto por ahí es muy específico, pero de vuelta, no perder de vista que si yo me manejo en determinados rubros, voy a tener que pasar por alguna regulatoria. Por ejemplo, ANMAT, sabrán, regula todo lo que es medicamentos y alimentos. SENASA tiene que ver con todo lo que es agroalimentos, cuidado vegetal y animal, es decir, un producto alimenticio para animales tiene que pasar por SENASA, hay ciertos digamos, trámites según el tipo de producto. Después está el INASE, que maneja todo lo que son semillas, esto es muy específico por ahí también de la industria agro, pero es importante. Y Secretaría de Ambiente también interviene en algunas cuestiones de vuelta. Cuando sobre todo hay desarrollos que han tomado, y lo voy a decir muy así, no legal, cuando han tomado algo del ambiente, es decir, a veces pasa que algún alimento lo hacen a base de algo, alguna planta, ¿sí? O de vuelta, algunas semillas y demás que están en el ambiente, bueno, ojo, porque ahí también hay una autoridad, que es la Secretaría de Ambiente de cada localidad, está la nacional, pero después también hay, por ejemplo, en el sur, está la Secretaría de Ambiente propia de cada provincia. Hay que pedirles permiso, ¿sí? No es tan libre como que, bueno, iba caminando y agarré una hoja y o una planta y en base a eso fui y desarrollé un complemento dietario o un suplemento. Entonces, ojo con las cuestiones regulatorias porque ahí de vuelta, cuando el emprendimiento está creciendo y quieren salir al mercado, muchas veces llegan con que, uy, ojo porque tengo que pasar por esta aprobación porque si no, no puedo vender. Bueno, hasta ahí, Euge, entonces sería todos los temas que teníamos previstos. Simplemente acá, bueno, un gracias y un Start Smart, que esto nada más es como nuestro lema en el sentido de que creemos que la mejor manera de arrancar un emprendimiento es informado, o sea, de estas cuestiones y de otras, con todas estas charlas que ustedes también están organizando, pero es súper importante tener la información y, bueno, saber y, bueno, después decidir informado. Exactamente, sí, creo que a veces cuando uno arranca un emprendimiento hay un montón de cuestiones como muy obvias que le prestan mucha atención y quizás a estas cuestiones que tienen que ver más con
enmarcarlo en una forma legal o tener en cuenta algunos aspectos impositivos, como quizás no es lo que uno está acostumbrado o lo que a uno le sale fácilmente como emprendedor, es un tema que quizás uno es más, no profundiza tanto, pero... Sí, es más reacio y se entiende la lógica. Es como que uno primero está preocupado por vender, por poder vender algo, por cubrir la parte de impositiva que a todos nos afecta y que bueno, y cómo y esto, que eso también es otro rubro, pero bueno, lo legal está ahí siempre de la mano y la realidad es que de vuelta es importante conocerlo y saber sobre todo las herramientas que hay a favor de uno, digo, no tanto como, uy, qué fiaca, tengo que hacer esto, sino como, che, esto me puede servir, ¿no? Mirarlo del otro lado. Esto me puede realmente servir y me puede evitar un problema futuro también, totalmente, ¿no? totalmente. Así que, bueno, yo te agradezco muchísimo la claridad, haber sido tan clara y llevar esta charla de una manera tan dinámica y tan agradable. Así que, porque sabemos que son temas que a veces cuestan, pero ha sido súper clara, así que muchísimas gracias. Nos pasamos, de hecho, un poquito. Así que, nada, decirles que la charla va a quedar grabada en los canales de YouTube, así que lo pueden volver a ver si les quedó alguna duda. Y contestando una encuesta, una pequeña encuesta que vamos a compartir ahora el link por los canales donde están mirando la transmisión. Contestan la encuesta y van a poder acceder a la presentación, a la PPT que acaba de compartir Celina, así la pueden revivir y la pueden estudiar. Y decirles nuevamente que el jueves que viene tenemos un encuentro sobre primeros pasos para vender en el exterior, también el jueves a las 18 horas. El 7 de octubre vamos a hablar sobre métricas, números de cómo entiendo los números de mis redes. Y el 21 de octubre vamos a hacer una exposición sobre experiencia del usuario. Así que agradecerte, Celina, una vez más. No, gracias a ustedes, de verdad que nada, me divierten estas charlas, me alegro que hayan sido claros porque tal cual son temas medio por ahí pesados. Y además yo sé que de vuelta, los sábados tenemos cierta fama, que siempre lo hablamos y cuesta un poco, pero bueno, acerquémonos, amiguémonos con esta info, Así gracias fue. de vuelta por el lugar y por la convocatoria. Bueno, muchas gracias y gracias a los que han estado escuchando la charla y participado y nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.